una vez que ya tenemos el diagrama de presiones laterales, ahora vamos a determinar lo que es el empuje de tierras. ¿Ok? El empuje de tierras surge de lo que es el diagrama de presiones laterales, en este caso de acuerdo al criterio de Rankine. Entonces, vimos que, o establecimos que el diagrama de esfuerzos horizontales o de presiones laterales tiene es una figura geométrica irregular, la cual vamos a dividir en figuras geométricas más sencillas, en donde lo más sencillo pues es que nuestra figura de geometría irregular la dividamos solamente en triángulos y rectángulos. Aquí pues lo único que estoy indicando es el número de figura, y están, en alguna ocasión también preguntaron, ¿no? ¿Y se puede hacer, dividir en trapecios? También se puede, nada más que uno de los ejes, bueno, la idea es conocer ejes centroidales en el sentido vertical, de cómo se ve el diagrama. Es más sencillo conocer las proporciones o uno de los ejes centroidales cuando es un rectángulo, porque es a la mitad del sentido largo, sentido corto, eso ya todos sabemos. Y los triángulos pues están desde lo que es su base hacia arriba a un tercio. Ese es uno de serían sus ejes, la forma en que determinamos sus centroides en ese sentido. Entonces, acuérdense que el empuje de tierras va a ser definido como un vector. Ahí está. Un vector que va a considerar el área del diagrama de presiones. Es decir, conociendo el área que tiene mi diagrama de presiones laterales, puedo conocer el empuje que va a tener o que va a estar, al que va a estar sometido mi muro. Ahora, cuando tenemos una figura geométrica, dijimos irregular, dividimos en varias figuras, y ahorita dividí este diagrama en 4 figuras, 2 rectángulos y 2 triángulos. Figura 1, rectángulo, 2, triángulo, 3, rectángulo y 4, triángulo. Entonces, aquí ya tengo indicado cómo voy a calcular las áreas. La figura 1 es este rectángulo, tiene un ancho que aquí equivale a lo que es el esfuerzo en este vértice. Por eso estoy ya programando para determinar o para tomar el valor del esfuerzo o de la presión en el sentido horizontal, que es de 0.85. ¿Ok? Y de altura tiene desde aquí hasta acá, 3 metros. Entonces, su área es base por altura, por eso está 0.85 por 3. Figura 2 es un triángulo. Aquí la base sería considerada como este valor de 2.37 menos 0.85, es decir, esta distancia menos esta distancia, me queda esta distancia, o lo que es la base del triángulo, multiplicado por la altura, que son 3 metros, y eso, como es un triángulo, pues dividido entre 2. Figura 3, en este caso, es otro rectángulo. Bueno, este es su ancho, desde aquí, desde esta línea hasta este vértice, y son 1.83 toneladas por metro cuadrado, por una altura de 1 metro. Aquí está. ¿Ok? Entonces, es el cálculo. Y finalmente la figura 4 es un triángulo. Otra vez, distancia que tengo desde este vértice hasta acá, menos la distancia que tenemos de aquí hasta acá. Por eso está este menos, por la altura, otra vez, de 4 menos 3, lo que está indicando 4 menos 3, o 1 metro, y eso entre 2. Cada metro, aquí en esta vista, perpendicular a la pantalla, está la longitud o una longitud de lo que es el muro. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos haciendo un análisis de 1 metro perpendicular a la pantalla. Entonces, ese metro unitario está siendo sometido a un empuje de tierras de 7.53 toneladas. Es decir, y la pregunta es, ahora, ¿en dónde se va a estar aplicando este empuje total? Y también ya está indicado. Lo que vamos a hacer va a ser uso de lo que se conoce como el teorema de Variñón, en la cual básicamente nos establece que
un vector o una serie de vectores, una familia de vectores que están actuando en un plano, van a tener un vector total que representa o es representativo de todos los vectores que están siendo aplicados. Es decir, cada figura va a tener un correspondiente empuje activo, digamos, parcial. La figura 1, la figura 2, la figura 3, la figura 4. Y de acuerdo al teorema de Variñón, hay un solo vector, el empuje activo total, que me va a definir de manera representativa la acción que tienen todos los vectores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fijamos un punto que normalmente es la base de, puede ser respecto a cualquier punto o cualquier plano, pero normalmente lo hacemos hacia este talón o hacia este vértice de muro, y a partir de aquí dense cuenta que se forman brazos de palanca entre este punto y el sentido vertical, así como estamos viendo la figura, de cada uno de los vectores parciales que corresponden al empuje activo de cada figura. Entonces, a partir de este vértice, vamos a medir distancias verticales hacia estos vectores y esos van a ser brazos de palanca. Y conociendo una fuerza, que esto es lo que representa este vector, una fuerza por un brazo de palanca, ¿qué nos da? Momento. Un momento. Entonces, aquí dense cuenta que estamos haciendo la sumatoria de áreas. Brazo de palanca de la figura 1, aquí digamos, en profundidad estamos en 4, y en este caso estamos en 1.5. Entonces, 4 menos 1.5, ¿cuánto da? 2.5. 2.5, ahí está. Figura 2, aquí en este caso sería esta distancia más un tercio de esta distancia, ¿sí o no? Sí. Entonces Sí, profe. tenemos 3 metros, un tercio sería 1 metro, entonces 1 metro más 1 metro, 2 metros. Ahí está. Figura 3, esto tiene una altura de 1 metro, entonces el vector se encuentra aplicado a la mitad de esta distancia, por eso es que es 0.5. Y para el triángulo o la figura 4, que también bueno, figura 4 es un triángulo, a 1 tercio de 1 metro. Multiplicando área por brazo de palanca, obtenemos el momento, y finalmente hacemos una sumatoria de momentos. Entonces tenemos sumatoria de áreas y sumatoria de momentos. La forma en la que determinamos la altura de aplicación del empuje activo total va a ser la sumatoria de momentos entre la sumatoria de áreas. Okay. Y esta flecha en color rojo sería el vector que define mi empuje activo total. Ya dijimos, tiene una magnitud de 7.53 toneladas. El metro ya les dije por qué, sino nada más podemos indicarlo como 7.53 toneladas o toneladas por cada metro o sobre metro. Y normalmente se define como la altura o la cota del empuje activo. Esto aquí, digamos, esto es igual a Y empuje activo. Ahí. Ahí está. Esa es la distancia Y, subíndice EA. Si quieren, pueden ponerle también ecuación. Esta sería definido como operador. Sumatoria. Bueno, le quito esto. Quitarle esto. Sumatoria de áreas. Bueno, aquí le quito. Pongo insertar ecuación.
Operador grande, sumatoria de áreas. Y eso es el 7.53. Y aquí, de manera análoga, ese 12.24 es la sumatoria de momentos. Ahora, en ecuación, el Y subíndice EA, ahorita lo usaba un poquito más grande, ¿sí? EA es igual a sumatoria de momentos entre sumatoria de áreas. Más grande. Ahí está. Ahí está por si quieren la ecuación. Sumatoria de momentos entre sumatoria de áreas es el cálculo del empuje, de la altura a la cual se va a aplicar el empuje efectivo. Es 1.72. Vamos a dar un poquito más para arriba. Y ya nuestro vector pues es mínimo ahorita el desplazamiento que tuvo. Pero sigue siendo, bueno, en este caso son 7.53. ¿Ok? Esto va a estar siendo aplicado, esto es lo que está ocurriendo del lado derecho de mi muro. Ahora tenemos que, ya que dijimos que nuestro elemento va a tender a desplazarse hacia el lado izquierdo, ahora se va a presentar un empuje de tipo pasivo, porque el muro va a tratar de movilizar esta pequeña fracción de suelo. ¿Ok? En este caso, se estudian de manera, o se calculan de manera independiente. Volvemos a tener un Z, pero ahora el Z para lo que es el empuje pasivo se mide a partir de donde se encuentra la superficie de suelo del lado izquierdo. Ahí así. Entonces, aquí hay un Z que es de esta superficie hacia abajo, aquí hay otro Z que es de esta superficie hacia abajo. Aquí de este lado, el empuje pasivo. ¿Ok? Entonces, lo que va a estar ocurriendo es, nuevamente, el cálculo es muy similar, o es similar al caso pasado del empuje activo. En el caso del empuje pasivo, nuevamente necesitamos conocer los esfuerzos verticales, en donde aquí pues nada más vamos a tener un esfuerzo en este plano, en la superficie, y después a 1 metro de profundidad donde se encuentra la base o el desplante de mi muro. Entonces, a una profundidad Z de 0, el esfuerzo vertical es 0. Dense cuenta que a diferencia del caso activo, donde en la parte superior de lo que es el relleno vamos a tener una sobrecarga, aquí no tenemos ninguna sobrecarga. ¿Okay? Aquí está la superficie libre del terreno. Entonces, a una profundidad de 0 metros, el esfuerzo vertical es 0. A una profundidad de 1 metro, que es donde termina o está desplantado nuestro muro, el esfuerzo vertical, ya sabemos calcular esfuerzos verticales, es el peso volumétrico del material por su espesor, 1.6 por 1. Por eso es que el esfuerzo vertical a 1 metro de profundidad es de 1.6. Ojo, estamos considerando la masa de suelo que tenemos de este lado. Les dije, es independiente la masa de suelo que tengo para el caso activo o con respecto a la masa que tengo del empuje pasivo de este lado. Bueno, aquí ya también tengo el diagrama de esfuerzos verticales. Ojo, nada más que en este caso son, digamos, estarían ocurriendo desde este plano. Aquí tenemos el 0 en el esfuerzo vertical y a 1 metro de profundidad tendríamos el 1.6. ¿Okay? Por eso tenemos aquí 1.6 y aquí el valor de 0. Entonces, igual que en el caso del empuje activo, una vez que conozco el esfuerzo vertical, calculo mi diagrama de esfuerzos horizontales o mi diagrama de presiones, pero del caso pasivo. Por eso invertí digamos, como las figuras, el desarrollo del esfuerzo vertical y horizontal
van hacia la derecha para que más o menos se tenga esa noción, así como está acomodado mi figura. Y para el caso pasivo los pongo al revés, para que, digamos, ahora estén actuando en el sentido de cómo está el mundo. Ok. Bueno, y de acuerdo al criterio de ranking, el esfuerzo horizontal para el caso pasivo, acuérdense que para activo es esfuerzo vertical por KA menos 12 la raíz de KA. Y para el caso pasivo es el esfuerzo vertical por KP más 2 que multiplica a 2 por C por la raíz de KP. ¿Ok? También se supone que deben de conocer eso. Por eso aquí está indicando este. La celda L23 es el esfuerzo vertical. H5, ¿qué va a ser? KP. El KP, vamos a ver, H5, aquí están, H5 es el KP, y luego más, por ecuación viene el 2, D5 e I5, ¿qué son? Aquí está, D5, la cohesión, e I5, la raíz de KP. Entonces, dense cuenta que es muy parecido el caso, nada más tengan ese cuidado. En el caso del empuje activo, esfuerzo vertical por K menos 2C, 2 por C por la raíz de K, y en el vertical, perdón, y en el pasivo, esfuerzo vertical por KP más 2 por C por la raíz de KP. ¿Ok? Acuérdense, nada más hay que tener en cuenta activo, pues hablamos de que es coeficiente de empuje de tierras en estado activo, estado pasivo, coeficiente de empuje de tierras en estado pasivo o KP. ¿Ok? Y bueno, ahora dense cuenta que este valor está ocurriendo en donde tenemos la superficie del suelo. Es decir, para ciertos suelos en donde sí tenemos un cierto valor de cohesión, el esfuerzo horizontal no es 0. ¿Sí se aprecia? Aquí dense cuenta que no tenemos esfuerzo vertical, pero sí hay un valor de esfuerzo horizontal. ¿Por qué? El esfuerzo vertical por KP es 0, porque el esfuerzo vertical es 0, pero aquí sí tenemos un aporte de resistencia por cohesión, que genera, que sí exista un cierto valor de esfuerzo horizontal, que es más 2 por C por la raíz de KP. Por eso aquí tenemos un valor de 3.33 toneladas por metro cuadrado. Finalmente, el esfuerzo horizontal a una profundidad de 1 metro sigue siendo la misma ecuación. Esfuerzo vertical, que en este caso ahora sí es 1.6 toneladas por metro cuadrado, por su correspondiente valor de KP, más 2 por C por la raíz de KP. Entonces, aquí, en este caso, este valor es exactamente el mismo que tenemos aquí arribita. Lo único adicional es más el esfuerzo vertical por la raíz, perdón, por el KP. ¿Ok? Y su diagrama, o el diagrama de esfuerzos horizontales, es este. Contando con el diagrama de esfuerzos horizontales, hacemos lo mismo. Volvemos a dividir nuestra figura bueno, nuestra figura, que en este caso es un trapecio, en dos figuras más simples, un rectángulo y un triángulo. Aquí, digo, por el espacio, pues nada más indicamos que el empuje, perdón, el esfuerzo, la figura 1 es el rectángulo, que es un poquito más de 3 punto y cachito, por 1, y nuestra figura 2, el triángulo, determinamos la base, esta resta nos está dando la base, 7.76 menos 3.33, esa es la base, por la altura, que es 1 metro, y eso entre 2. Y lo mismo, hago sumatoria de áreas y obtengo lo que es el empuje activo total. Vuelvo a generar brazos de palanca parciales para la figura, para el rectángulo y para el triángulo. Saco sus brazos de palanca, saco momentos o calculo momentos y hago la sumatoria de momentos. ¿Para qué va a servir eso? Para determinar en dónde va a estar siendo aplicado el empuje pasivo total. Entonces, el empuje pasivo total
tiene una magnitud de 5.54 toneladas por cada metro y su punto de aplicación va a ser a 0.43 metros. Entonces, aquí le voy a cambiar a 5.54 aplicado a 0.43 metros. ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos de complemento? Bueno, dijimos que tenemos que hacer las revisiones geotécnicas para definir si el muro puede que falle por rizamiento o puede que falle por volteo. ¿Qué más necesito? Ahorita solamente estamos estudiando lo que corresponde al suelo. Dijimos que es básicamente de aquí para acá. Esto en el caso de lo que es el empuje pasivo. Y de aquí para acá, perdón, el rojo indicando el empuje activo, perdón, y de aquí para acá, en azul, lo que es el pasivo. Pero dense cuenta que aquí tengo así mi elemento de contención, que en teoría va a ser lo real que vamos a construir. Entonces, ahora lo que vamos a estudiar es esto, que es el muro que voy a construir. ¿Qué necesito conocer? Si se dan cuenta, ahí ya tengo propuestas geométricas, por lo tanto ya puedo conocer el área que tiene el muro. Tanto el muro, dijimos que esta sección sigue siendo de suelo, pero lo vamos a considerar como parte del muro. ¿De qué se trata? De determinar el peso propio del muro. Ahora, ya que sé que el muro se va a construir con mampostería, entonces, así como los elementos de concreto, si conozco el volumen que va a tener un elemento de concreto, si yo conozco el volumen que va a tener mi muro y conozco el peso volumétrico de ese material, que en este caso es mampostería, ¿qué puedo determinar? ¿El espesor? El peso de ese elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Ya dijimos, conociendo el área de esta figura y sabiendo que perpendicular al pizarrón, bueno, aquí a la pantalla, estoy estudiando 1 metro, entonces el área por 1 metro perpendicular al pizarrón o a la pantalla, ¿qué me va a dar? El volumen. Un volumen. Y si conozco el volumen y conozco el peso volumétrico, pues puedo conocer el peso de mi elemento, que en este caso es el muro. Entonces, aquí ya también tengo ese análisis. Estoy indicando un cierto número de figuras, un área, un peso volumétrico y su correspondiente peso. Y vamos a hacer algo similar ahorita a lo que es el vector del peso, pero vamos a ver para qué. Entonces, estoy indicando que la figura 1 me parece que es la base del muro. Entonces, el área correspondería a la base, que son 2 metros, por, en este caso, la profundidad de desplante, que es 1 metro. Entonces, esta sección del muro son 2 metros cuadrados. Lo mismo que en el caso pasado, puedo definir que voy a dividir la figura, este otro trapecio, en 2 figuras más sencillas, un rectángulo y un triángulo. Si quieren le ponemos figura, creo que le puse figura 2, sí, ahí está. H es la altura total y DF es esta distancia de 1 metro. Ahí está. Entonces, punto 9. Voy a ponerle aquí. Normalmente luego las que llevan datos los pongo en un colorcito. Ahí está. Esto programada. Y este también. Ok. Entonces, punto 3. Después, figura 3 es el triángulo que estamos definiendo aquí. Tendría una base de ¿cuánto? Esta distancia sería 1.7 metros. ¿Sí están de acuerdo? De la línea en color azul a la línea punteada, porque estos son 2 metros y este es 0.3, entonces 1.7 por 3 entre 2. .7 por 3 y luego entre 2. Ahí está. Dense cuenta que la figura 4
es la parte que sigue siendo, que dijimos que es suelo, pero va a formar parte del muro. Es decir, este triángulo de aquí para acá. Este vértice y este. Es un triángulo rectángulo con la misma área que tiene este. La misma altura, la misma base, por lo tanto, el área va a ser la misma. Ojo, solamente el área. Ahora, ¿qué sigue? En este caso ya sacamos las áreas de lo que es el muro de mampostería y de lo que es la sección de suelo que dijimos que va a ser parte de mi muro, que vamos a considerar como parte de mi muro. Aquí vamos a indicar ahora el peso volumétrico del material, que un valor de 2.2 sería algo bastante adecuado. Entonces, aquí está. Conociendo mi área, y acuérdense que perpendicular a la pantalla es 1 metro, entonces el valor de volumen es exactamente igual al valor del área. Volumen por el peso volumétrico, el peso de esa sección de muro. ¿Ok? 2 por 2.2, 0.9 por 2.2, 2.55 por 2.2 y 2.55 por 1.9. La sección 4, la figura 4, es el triángulo que es suelo. Aquí son los vértices. Esto sigue siendo suelo o el relleno. Y dense cuenta que aquí estoy indicando, no estoy indicando como figura, sino nada más como un valor de sobrecarga, porque arriba de esta sección tengo esta parte de sobrecarga. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo determino el peso de esta área? Voy a pasar de una sobrecarga a una fuerza. Entonces, tengo esta distancia que es 1.7, perpendicular a la pantalla es 1 metro. Entonces, la sobrecarga dijimos que es de 3 toneladas sobre metro cuadrado. 3 por 1.7 es el valor de... aquí no la programé para eso. Entonces, aquí este valor sería la base menos la corona, 1.7 por el valor de la sobrecarga. Ahí está, 5.1. Ok, y finalmente, pues si ya conozco los vectores parciales de peso de esta parte, esta de aquí, la parte del relleno y la parte que aporta esta parte de la sobrecarga, sumo y me dice que el peso del muro es de 21.68 toneladas. ¿Qué me está diciendo esto? Que cada perpendicular al pizarrón, bueno, traigo con el pizarrón, a la pantalla, cada sección de 1 metro de muro ya cuando esté construido, teóricamente va a pesar 21.68 toneladas. Para hacer las revisiones geotécnicas que vamos a hacer más ahorita a continuación, también hago algo similar a lo que hice para el diagrama de esfuerzos activos y pasivos. Para cada una de las áreas determino sus brazos de palanca, pero ahora para este vértice, voy a indicar aquí, este de aquí, yo determino brazos de palanca, para la figura 1 es de 1 metro, para la figura 2, que es el rectángulo, 0.15, para la figura 3, 1.7 entre 3 más 0.3, para la figura 4, 1.7, bueno, serían los 2 metros menos 1.73, y para la figura 4, 1.7 entre 2. Ok, ya está esto también programado para determinar esas propiedades o esas distancias. Calculo momentos y nuevamente hago el cálculo de sumatoria de momentos. Y me dice que la carga o el vector de carga cae en una distancia de 1.01. Los vectores de peso corresponderían a algo así. Ese vector corresponde a la figura 1, que es la base de mi muro. Este vector estaría más o menos aquí.
el del triángulo de mi muro estaría como por aquí más o menos. El de la parte del relleno estaría como por acá. Y de la sobrecarga estaría más o menos por aquí, a la mitad de esta distancia. Entonces, el brazo de palanca yo determino a partir de este punto en una distancia horizontal para cada uno de los vectores. Entonces, esta distancia que me define dónde va a estar aplicado el vector total de mi peso de mi muro, dice que va a estar en 1.015 metros. Medidos, ya que para cada uno de los vectores tomé este punto de referencia, de la misma forma, ahora para este caso, de este punto de referencia hacia la derecha, voy a hacer la medición de la distancia a donde se va a estar aplicando el vector total del peso de mi muro, 1.015. Ahora, ¿de qué va esto que estamos indicando que son las revisiones geotécnicas? En resumen, lo que podemos indicar de nuestro muro, más o menos viene algo así. Bueno, más o menos, ¿no? Voy a cambiar esto para relleno, sin relleno, y las líneas un poquito más. Pues. Ok. Línea aquí, que sea la representación del relleno. Sí, y en color negro. Y algo así para la parte del lado derecho. Bien, podemos indicar lo siguiente. Vamos a indicar en color rojo que sea la representación de esta flecha. ¿El empuje activo? Activo. Y de este lado, color azul, ¿qué? El empuje pasivo. Fue pasivo. Aquí, esto es el empuje activo total. Y ya dijimos, de este lado, el empuje pasivo total. Eso del muro. Este vector es el peso del muro. ¿Están de acuerdo que todos tienen geométricamente un punto de aplicación? Es decir, conozco la cota. Bueno, aquí nada más tomen en cuenta que está un poquito movido la imagen. Conozco la distancia de la base hacia la aplicación de lo que es el empuje activo. Otro color. Otra línea, este color negro. Por eso. Esta distancia es esta que acabamos, bueno, la que tenemos aquí, que es 1.72 metros. Para el caso pasivo es de 0.43, esta cota de aquí, y esta de aquí es de 1.01, dijimos, ¿no? Aquí está, 1.01. Entonces, con base en estas condiciones que tenemos, ya podemos definir o hacer las revisiones correspondientes. Imaginen que no tuviéramos este vector. Imaginemos que pensemos que desde un punto de vista simplista, el muro no tiene peso propio. Entonces se cuenta que si no tuviera peso propio, pero sí estuviera sometido a los empujes de tipo activo y pasivo,
tendríamos una fuerza que está tratando de empujar hacia el lado izquierdo y en el lado opuesto tendríamos una fuerza que está tratando de empujar el muro hacia el lado derecho. ¿Sí o no? Porque estamos viendo que son fuerzas que están actuando de manera horizontal. Si el muro no tuviera peso propio, solamente fuera una interacción de fuerza de empuje activo total y una fuerza de empuje pasivo total, ¿hacia dónde se desplazaría el muro? ¿De qué dependería? De que si el muro se va hacia la izquierda o hacia la derecha. Que si una fuerza es mayor a la otra. Básicamente de que si una fuerza es mayor a la otra. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. ¿Tengo la Sí, magnitud profe. de las fuerzas? Sí. El empuje activo total ya dijimos que tiene un valor de ¿cuánto? 7.53 y el pasivo de 5.54. Entonces, si solamente estuvieran en interacción esas dos fuerzas, eso me estaría diciendo que como la fuerza del empuje activo es mayor, entonces el muro se desplazaría hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es mayor esa fuerza que la del empuje pasivo. Ahora, pregunta, ¿qué está evitando o qué va a evitar que eso ocurra? ¿Qué me falta considerar en este modelo simplista de esas vectores de fuerza?